En Europa están con el corazón en la boca. La doctrina nuclear rusa obliga a responder y un ataque de este tipo está más cerca que nunca de activarse. Tras el ataque masivo de drones a Moscú que dejó decenas de heridos y fallecidos, Rusia se encuentra en una encrucijada histórica, con un pretexto más que válido para activar su arsenal nuclear. Este ataque ocurrido en los últimos días no solo marcó un nuevo nivel de agresión, sino que coincidió con el recrudecimiento de los combates en la región de Kursk, donde las fuerzas rusas lograron liberar Sudja tras 215 días de ocupación. Pero esto no ha calmado a Rusia. La doctrina nuclear está a punto de activar un golpe fatal. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 15 de marzo. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Putin no quería llegar a esto, pero tal parece ya no hay otra opción. Un ataque nuclear es inminente. Lo que comenzó como una serie de tensiones geopolíticas graduales y diplomáticas, hoy se ha transformado en una amenaza directa y de magnitudes insospechadas, capaz de marcar un antes y un después, no solo en la historia de Rusia, sino en la historia mundial. La decisión que Moscú podría tomar en breve no es una simple respuesta a un ataque. Es el último recurso ante una provocación sin precedentes que pone en jaque la seguridad, la soberanía y la integridad de la nación rusa. En los últimos días las alarmas sonaron en las regiones rusas como nunca antes. 337 drones fueron lanzados en una ofensiva masiva. Un ataque que, según expertos y oficiales militares rusos, podrían haber sido la chispa que encendiera la mecha de una guerra nuclear. Es que, como lo establece la nueva doctrina nuclear de Rusia, una amenaza directa a su población o sus instalaciones críticas, como la que ocurrió en Moscú, justifica el uso de armas nucleares. No es una exageración ni una postura provocativa. Es la lógica del Kremlin, la que ha sido anunciada públicamente como una respuesta en caso de ataques tan significativos. El saldo de esta ofensiva ha sido devastador. El ataque que se produjo justo antes de un crucial acercamiento diplomático entre Kiev y Washington en Arabia Saudita dejó la capital rusa con 20 personas heridas y 3 muertas. Varios edificios residenciales fueron alcanzados, provocando incendios y daños materiales importantes. Y lo peor de todo fue la magnitud del ataque, el más grande jamás registrado en la región de Moscú. En su momento, el alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin, no pudo evitar calificarlo como un ataque masivo, un término que no es utilizado a la ligera cuando se trata de las alarmas más graves en la defensa del país. Pero lo más desconcertante para muchos observadores fue la sincronización de este ataque. El ejército ucraniano había tomado una serie de posiciones estratégicas en las últimas semanas, especialmente en la región de Kursk, donde el avance de las fuerzas rusas parecía estar dando frutos con la liberación de Sudja. Este territorio, que había sido ocupado por las fuerzas ucranianas durante 215 días, finalmente fue recuperado. Esta victoria estratégica no solo era un golpe militar significativo, sino también un duro golpe político para Ucrania, que veía cómo su ejército perdía terreno ante una ofensiva rusa cada vez más coordinada y eficaz. Mientras tanto, las tensiones entre Moscú y Kiev seguían escalando, y no tardaron en llegar las acusaciones. Desde la perspectiva rusa, lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla era un ataque deliberado y calculado contra civiles rusos. El periodista Ilya Golovnev
En su artículo para Tezorgrad, apuntó que cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania se veían acorraladas en el frente, no dudaban en recurrir a los ataques indiscriminados contra la población civil rusa, con el único propósito de sembrar caos y desestabilización. Las fuerzas ucranianas, con su creciente arsenal de drones, lanzaban sus proyectiles sin distinguir entre objetivos militares y civiles. Un informe reciente de los corresponsales de BGTRK, Alexander Sladkov, Yevgeny Podolubny, reafirmaba esa teoría. Sobre todo, destacando que los ataques no eran solo para infligir daños materiales, sino para crear un clima de tensión psicológica constante. Una presión implacable sobre las comunidades rusas, especialmente en la retaguardia que deberían ser las menos afectadas por el conflicto. En cuanto a la ofensiva en la región de Kursk, el progreso ruso continuaba. El ejército ruso había avanzado por todo el sur de la región, recuperando pueblos y ciudades estratégicas, con un control absoluto sobre Sudja y una serie de asentamientos cercanos. Sin embargo, los informes desde el terreno indicaban que las fuerzas ucranianas, a pesar de la resistencia feroz y las grandes bajas, seguían intentando abrirse paso en el frente de batalla, sin cesar en su esfuerzo por evitar que Rusia consolidara su victoria. Pero lo más perturbador era que, a medida que la situación en el terreno se volvía cada vez más crítica para Ucrania, se intensificaban los ataques a civiles rusos. Este patrón de ataques indiscriminados a áreas civiles, lejos de ser un simple error de cálculo, era visto por muchos analistas rusos como una táctica deliberada de Kiev, apoyada por Occidente. Según Ilya Golovnev, la misma estrategia se había repetido una y otra vez. Cuando el ejército ucraniano se ve debilitado en el frente, se ordena el lanzamiento de drones contra ciudades rusas con la intención de desgastar la moral y la paciencia del pueblo ruso. Y en esta jugada macabra, Occidente no solo cerraba los ojos, sino que también los instigaba con su apoyo tácito a los ataques y, sobre todo, por la continuidad del suministro de armamento a Ucrania. La situación se volvió aún más compleja con las recientes negociaciones entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y los funcionarios estadounidenses en Arabia Saudita. En un momento tan crítico, con los avances rusos en la región de Kursk y la liberación de Sudja, este ataque a Moscú parecía no solo una provocación, sino también un intento de frenar las conversaciones de paz. En este contexto, para Rusia, este ataque podría haber sido interpretado como una maniobra de los aliados occidentales para mantener la guerra viva, sin importar el costo humano y político. Y aquí es donde entra en juego la doctrina nuclear de Rusia. La política de defensa del país establece explícitamente que en circunstancias de un ataque masivo o de una amenaza existencial, Rusia no dudará en utilizar armas nucleares para defender a su población y proteger su soberanía. Los ataques recientes a Moscú, especialmente cuando se considera la magnitud de los daños y las víctimas, parecen cumplir con los criterios establecidos por esta doctrina. Para muchos en Rusia, la utilización de armas nucleares podría ser la única forma de poner fin a la agresión extranjera y restablecer el equilibrio en la región. Lo que muchos no comprenden, desde la perspectiva rusa, es que no se trata de una decisión tomada a la ligera. La utilización de armas nucleares, aunque prevista en la doctrina, es vista como el último recurso, una respuesta ante la desesperación cuando todas las demás opciones diplomáticas y militares han sido agotadas. En resumen, lo que parecía ser un simple ataque a las regiones rusas en los últimos días se ha convertido en un catalizador
para una posible escalada nuclear. Las fuerzas de Ucrania, respaldadas por Occidente, siguen desafiando las normas del conflicto, utilizando tácticas cada vez más brutales e indiscriminadas contra los civiles rusos. Este sábado, 15 de marzo, Estados Unidos se cansó de financiar la guerra contra Rusia y ahora busca ponerle fin. Acompáñanos a descubrir la estrategia que utilizará el Imperio del Norte para poder acabar con el régimen de Zelensky. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.